Y en esa comunicación no solo tiene que ver la comunicación a través de la voz, no solamente la comunicación que podemos hacer nosotros a través de la voz, yo hablo, ustedes me contestan, nos preguntamos, nos respondemos, sino todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros diseñamos los espacios, cómo se comportan los sonidos. Por ejemplo, lo que pasó recién, es decir, la pérdida de sonido que tenemos en el aula producto de una puerta abierta, o en este caso un ruido extremo exterior, por ejemplo si fuera una calle, un vehículo o un avión, lo que sea, que de alguna manera condiciona el desarrollo de las actividades interiores. Y lógicamente la música, los sonidos y los ruidos cuando son digamos molestos para el desenvolvimiento de nuestras actividades. Eso, por ejemplo, cuando hay un choque, el hecho de los autos, uno escucha el estruendo, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria y que no solamente tiene que ver con lo que, digamos, acústicamente afecta nuestros sentidos del oído, sino fundamentalmente el desenvolvimiento de las actividades que nosotros desarrollamos dentro y fuera de los espacios. Porque este es un concepto que es importante aclarar. Cuando nosotros diseñamos arquitectura, diseñamos los edificios, las ciudades y los espacios exteriores, siempre hacemos hincapié que la arquitectura no es solo el volumen y la masa construida, sino es el entorno y todo el contexto en el que el edificio está, estamos condicionados por todo lo que está pasando afuera. Entonces, todo eso, de alguna manera, también lo tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos el entorno próximo a los edificios y ver cómo eso puede afectar positiva o negativamente, en este caso, el buen desempeño acústico de los edificios. Y por supuesto, el uso de los materiales. El uso de materiales que, como vamos a ver hoy día, hacen mucho a el hecho de escuchar correctamente un sonido, un ruido, o la música o lo que sea, sino fundamentalmente también cómo también puede perjudicarnos la mala elección de materiales en la respuesta acústica que pueden dar, en este caso, las envolventes de un edificio. Entonces, a eso apuntamos con esta unidad temática. Lo primero que tenemos que saber es que la acústica es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que tiene una rama que estudia, como dice ahí, el sonido específicamente en cuanto a las ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, en este caso materia sólida, materia gaseosa, materia líquida, a través de cualquiera de los medios, ¿sí? Y que a su vez tiene una característica: el sonido no se propaga en el vacío. Es decir, que es un elemento importante a tener en cuenta, dependiendo del tipo de actividad que tengamos que desarrollar. Muchas veces hay determinado tipo de actividades y funciones que necesitan ser diseñadas para estar en el vacío. Lógicamente saber que el sonido ahí no se propaga. Los efectos del sonido y prácticos sobre la acústica tienen que ver con la producción del sonido, la forma en que se transmite, cómo se almacena, cómo se percibe y cómo se reproduce el sonido. Todas estas variables que hacen al sonido son importantes que las tomemos en cuenta cuando estamos proyectando y cuando estamos tomando decisiones respecto a la arquitectura que nosotros realizamos. Entonces, nuestro tema principal, cuando hablamos de acústica, es el sonido. Es decir, es nuestra materia prima. Si nosotros tenemos que definir qué es el sonido o lo que conceptualmente involucra el sonido, decimos que es la sensación que se produce en el órgano del oído por los cambios de presiones generados por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros que lógicamente transmiten a través del medio elástico ondas, que eran ondas mecánicas como veíamos recién, que
nosotros la percibimos de distinta manera. Entonces, esa generación, su transmisión y cómo nosotros lo percibimos y cómo en este caso lo almacenamos dentro de nuestro oído, básicamente es lo que estudia la ciencia de la acústica. Para que un sonido exista, es necesario que exista una vibración, ¿sí? Porque si nosotros por un segundo nadie se mueve, nadie hace nada, lógicamente no va a haber ningún tipo de vibraciones que producirían en este caso un sonido o un ruido. Ahí está produciendo una vibración respecto a un cuerpo sonoro, en este caso la mesada, ¿sí? Es lo que está produciendo la vibración y es lo que origina que se desplace en el medio, en este caso en el medio del aire, y que nosotros percibimos con nuestro oído. Lógicamente, el aire, que es el medio transmisor más común que nosotros tenemos en nuestro medio, tiene una velocidad de propagación del sonido aproximadamente de 343 metros por segundo a una temperatura estimada de 20 grados centígrados, es decir, en un medio normal, en el medio en el que nosotros nos movemos. Ahora, cuando un objeto, en este caso, por ejemplo, el que a mí se me cayó recién, vibra, también hace vibrar el aire que se encuentra en su entorno o alrededor de él. Es decir, si nosotros nos quedamos quietos como estatuas, lógicamente el aire también está en estado quieto. Si nosotros nos movemos y nos desplazamos, muchas veces uno, ya sea, sentirá en ese desplazamiento como que está venciendo una resistencia a ese desplazamiento. Por supuesto que nosotros lo percibimos en nuestro desplazamiento físico, pero no lo podemos percibir, pero es más imperceptible cuando, en este caso, digamos, se desplaza el sonido. Esa vibración que lógicamente hablamos nosotros, que se transmite yo hablando hacia ustedes en una distancia, y que hace vibrar, en este caso, y resonar sobre el aire, normalmente la recibe el cuerpo sonoro, es decir, nuestro oído, a través de la membrana interior que tiene nuestro órgano sensor. Es decir, nuestro órgano sensor percibe ese movimiento vibratorio a través de una membrana que está en el interior del oído, que es el tímpano. Situación esta que ahí se codifica, ahí se almacena el sonido y se convierte en una información eléctrica que lo recibe el cerebro. Es decir, es todo un proceso que sucede para que nosotros podamos recibir los sonidos. Toda esa información se transmite al cerebro, por supuesto lo reciben las neuronas y lo procesan y lo decodifican y lo convierten en esa sensación sonora que hacíamos referencia recién y que denominamos sonido. Es decir, es toda una historia, digamos así, para que ustedes entiendan por qué percibimos nosotros una sensación sonora producto de un ruido o un sonido que percibimos. Sigamos. Dentro de lo que es el espectro de nuestro, digamos, campo en el que nos desenvolvemos, en nuestra superficie terrestre, no somos los únicos que podemos percibir esta sensación sonora. Los animales también. Animales, por ejemplo, que a su vez son mucho más sensibles sus oídos a percibir sonidos. ¿Sí? Por ejemplo, los elefantes y los topos escuchan los infrasonidos, que son sonidos que están por debajo de las frecuencias entre 20 y 0 Hz, es decir, sonidos apenas perceptibles por la naturaleza. Pues ustedes habrán escuchado muchas veces que cuando a veces se va a producir un sismo o un terremoto, son los animales los que primero perciben esas sensaciones y los que empiezan tal vez a correr buscando, en este caso, un lugar de alejarse de esa vibración. El ser humano, que no somos nosotros en particular, bueno, acá estamos viendo que hay otros animales también, pero nosotros estamos justamente en esta escala, es decir, entre los 20 y los 20.000 Hz, que es donde tenemos el campo auditivo del ser humano. El ser humano que lógicamente lo estamos considerando con su capacidad. Si hay alguien que tiene temas que tratar, por favor lo hace afuera, porque me molesta sensiblemente estar escuchando ese murmullo.
Entonces decía que nosotros seguimos en esa escala de Hertz en la que percibimos ciertos sonidos, estamos entre los 20 y los 20.000 Hz. Luego, dentro de esa misma escala, los 20 Hz son los tonos más bajos que percibe el ser humano. Y por supuesto, los 20.000, los sonidos más altos y los sonidos más, digamos, más extremos a nivel de altura del tono sonoro. Por debajo de los 20, nosotros no percibimos ningún tipo de sensibilidad sonora. Pero sí ustedes ven, como decíamos recién, que hay determinados grupos, en este caso de animales, que sí lo perciben. Normalmente, por arriba de nosotros, o sea, sonidos muy altos, los perciben, por ejemplo, gatos y perros, y mucho más altos, murciélagos y delfines. Ustedes vieron que siempre se hizo ese estudio de sensibilidad sonora de los delfines, que aún dentro de otro medio, que es en este caso el agua, ¿sí?, perciben sonares, perciben, digamos, otras sensaciones sonoras mucho más, digamos, exquisitas que las nuestras en otro medio que el que nosotros nos desempeñamos. Sigamos. Ahora, dentro de ese rango de los 20 y los 20.000 Hz, lógicamente, no todos los seres humanos percibimos de la misma manera. No todos tenemos la misma sensibilidad sonora en nuestro oído, digamos, igual para todos. Tenemos un rango de distintas capacidades, como en todos los rangos de la vida. Pero sí podemos definir que dentro de los rangos de los 20 y los 20.000 Hz, nosotros tenemos, digamos que acá estamos en los 20, hasta los 20.000, mucho más alejados, toda una frecuencia de curvas de sensación sonoras que se llaman en este caso las curvas de los sones, ¿sí?, que tienen distintas frecuencias y niveles sonoros que los seres humanos podemos escuchar. Lógicamente tienen que ver con nuestra constitución física y con nuestra sensibilidad a determinados sonidos, ¿sí? Pero todas estas frecuencias, que ustedes ven toda la escala que está acá, algunos somos más sensibles. Ustedes habrán visto que muchas veces hay personas que a los sonidos agudos parece que les molesta, o a los sonidos graves, hay personas que en este caso no los pueden escuchar. Es decir, hay ciertas, digamos, diferencias entre todos los seres humanos que somos. ¿Bien? Lo que sí hay una cosa que todos tenemos como característica es que hay una línea, que es la inferior, que es la que ustedes ven, que se llama el umbral de audibilidad, que eso lo tenemos todos, es decir, dentro de la escala de cada uno. ¿Cuál es digamos, la relación entre decibeles y hertz, que es la forma en que se expresa el sonido, más baja en la que nosotros podemos escuchar? Y luego tenemos la curva del umbral doloroso, que es ya cuando el oído le resulta molesto escuchar ciertos sonidos. Por supuesto que estas son las dos curvas extremas, ¿sí? Todo el rango de sonidos entre frecuencias y niveles sonoros son los que se desenvuelven dentro de ese gráfico. Cada ser humano tiene un límite, pero los más extremos, mínimos y máximos son la curva del nivel de audibilidad, que está medida en esta unidad, ¿sí?, y que normalmente, fíjense ustedes, a veces por debajo de los 0 decibeles hay personas que tienen mucho más sensibilidad a los sonidos muy bajos, ¿sí?, y a los sonidos muy altos en algunos extremos. Son, sí. ¿El umbral de audibilidad es la frecuencia mínima que el ser humano ha escuchado? Esta es la mínima de audibilidad y esta es la máxima a la que podemos escuchar los sonidos. Es decir, el sonido más alto y el sonido más bajo que podemos escuchar. ¿Quedó claro, verdad? Bien, sigamos. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes con las que medimos este sonido al que estamos haciendo referencia? Normalmente son 5 conceptos que hacen a la magnitud del sonido y que lógicamente caracterizan esta onda mecánica vibratoria. La primera es la longitud de onda del sonido. Cada sonido, cada uno de nosotros y cada música, cada ruido tiene una longitud de onda distinta. Entonces,
Cada sonido, para poder estudiarlo, lo vamos a caracterizar según el tamaño de su onda. Y lógicamente, ustedes van a ver que acá están distintos tipos de ondas sonoras, desde musicales hasta la palabra, ¿sí? Que van a ver que tienen distintos tipos de ondas, algunas más sinusoidales, otras más puntiagudas, otras casi como un electrocardiograma que tenemos, o sea, cada una tiene una longitud de onda. Eso es un elemento que caracteriza el sonido. La otra es la frecuencia, es decir, la cantidad de ondas que hay en una unidad de tiempo, que normalmente se toma, en este caso, los ciclos de la onda por segundo. Es la unidad mínima, cuántas ondas hay en una determinada unidad de tiempo. Esos ciclos por segundo de la frecuencia normalmente se miden en hercios, que es la unidad de medida. Luego tenemos el periodo que es el tiempo en el que vuelve a repetirse de nuevo esa onda, digamos que estamos haciendo referencia a los ciclos, ¿sí? Luego tenemos la amplitud de la onda, es decir, la amplitud de la onda, de la señal sonora, tiene que ver con la cantidad de energía que la persona, o en este caso el sonido, emite en las altas y en las bajas, es decir, la amplitud de la onda, es decir, cuánto se extiende la onda para poderse transmitir. Y normalmente esto se lo confunde con la potencia del sonido, y nada tiene que ver con eso, que es la amplitud del volumen, sino es la energía que tiene esa señal sonora emitida. Y por último, dentro de las magnitudes de la unidad sonora, es lo que se conoce por el nombre de fase, que es la menos conocida de todos, y que normalmente la fase expresa, en este caso, la diferencia que hay entre una onda y otra, sus características propias, es decir, cuando yo tengo que compararlas o diferenciarlas cuando se hacen estudios acústicos que son mucho más sensibles. ¿Bien? Son los 5 elementos que miden la magnitud del sonido. Ahora sí aclaremos, porque hasta ahora no lo habíamos mencionado, qué es la potencia acústica, porque muchas veces se la menciona como sinónimo de la amplitud de la onda. La potencia acústica es la cantidad de energía radiada por una fuente en forma de onda por unidad de tiempo, es decir, cuánta potencia, cuánta energía yo pongo en esa emisión de esa onda sonora en una unidad de tiempo. Normalmente esta potencia acústica viene caracterizada, que no es lo mismo, por lo que es la amplitud de la onda, pero amplitud que en este caso se genera a través de la propia potencia de la energía que yo pongo en emitir una onda. Esa potencia acústica, que tiene un valor intrínseco determinado dependiendo de la fuente, y a referencia a esto, no depende del local en donde yo me halle, y el valor no varía por estar en un local que sea excesivamente reverberante, es decir, reflexivo a la onda, o opaco. Depende exclusivamente de la energía con la que se emite esa onda. Nada tiene que ver con el entorno o el contexto de emisión. Sigamos. Entonces, yo para poder medir, que es uno de los elementos que vamos a necesitar después para el predimensionado, lo puedo hacer a través de medir, ¿sí?, a determinada distancia la potencia de esa emisión sonora, midiendo la presión de las ondas en ese medio de propagación. Por supuesto que no vamos a tener siempre los mismos instrumentos, porque yo para poder medir la potencia sonora de un determinado sonido o ruido, tengo instrumentos que lo hacemos cuando la emisión se da en el aire o cuando se da en determinadas condiciones, por ejemplo, en masas gaseosas o cuando se da en el agua. O sea, hay distintos instrumentos que miden esa presión sonora. Ahora, el nivel de la potencia acústica, que es la que a nosotros nos interesa, porque básicamente es la que necesitamos medir para después estudiar cuánto eso afecta o no las condiciones acústicas de un edificio, es un parámetro que normalmente es percibida y que en el común del verbo de todos los días nosotros le llamamos el volumen. Subir el volumen o bajar el volumen. Eso es en realidad la potencia acústica. Es decir, la energía que ponemos al poder emitir una onda. Normalmente las personas
digamos, salvo que sea muy sensible esa diferencia de potencia, no perciben de forma lineal entre un nivel y otro. Ahora, cuando la potencia, ustedes vieron recién que los chicos estaban haciendo mediciones acá para ver la emisión sonora, es decir, el volumen, ¿sí? Ellos me decían recién, el volumen lógicamente va a depender, digamos, también de cuánto yo me acerque al micrófono, cuánto me aleje, ¿sí? No tiene mucho que ver con la energía que pongo yo y, lógicamente, la distancia a la que está el elemento de medición. Sigamos. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? ¿Por qué a nosotros nos interesa estudiar las cualidades del sonido? No nos interesa la mayor parte de los casos porque básicamente es sonido, pero sí cuando tenemos que trabajar en salas especiales. ¿Quién no les dice a ustedes que alguna vez no les toque diseñar un buen teatro de la provincia o una buena, digamos, filarmónica en algún lugar del mundo donde estén trabajando? Es decir, esa especificidad de funciones en la que nos desarrollamos con ciertas actividades como seres humanos requieren de algunos elementos o cualidades del sonido muy específicas, ¿sí? Que lógicamente tenemos que saber cuáles son. Lógicamente, la primera es el tono, ¿sí? Tono que en este caso tiene que ver con la frecuencia en la que la emisión de la onda sonora se puede llegar a, digamos, en este caso, a emitir, ya sea para sonidos graves, agudos o medios, es decir, en qué tono yo estoy emitiendo cada uno de esos sonidos. Normalmente el tono tiene mucho que ver con la longitud de onda que se medía, que se diferenciamos en hercios, en ciclos por segundo. Ahora, los seres humanos, que se acuerdan que decíamos que escuchábamos dentro de la franja de los 20 o 20.000 Hz, por debajo de ella no escuchamos los infrasonidos, normalmente podemos caracterizar que dentro de este rango de frecuencia de sonidos graves, medios y agudos, el rango de frecuencia más normal para el ser humano es el sonido medio, es decir, el que escuchamos, digamos, en la generalidad de los casos. Después podemos hablar de sonidos muy graves, ¿sí? O sonidos muy altos que lógicamente no todo el mundo puede llegar a escuchar. Ahora, también tiene mucho que ver la edad, ¿no? También tiene mucho que ver la edad y, digamos, en el caso, el estado, digamos, del oído, a algunos sonidos. El otro es el timbre. El timbre que normalmente tiene que ver con una cuestión de, aparte de cualidad, ¿sí? Que cómo lo percibimos nosotros al sonido. Si son sonidos armoniosos, es decir, con una cadencia y una frecuencia que nos resultan agradables, ¿sí? O sonidos que en este caso son muy desagradables y son muy molestos al oído. Entonces, el timbre con el que nosotros escuchamos normalmente puede hacer que el efecto que nosotros llegamos a, digamos, a percibir pueda ser casi hasta musical, o sea, puede ser muy agradable y muy ameno, o puede ser lógicamente muy molesto. Luego es la duración que tiene, en este caso, el sonido, que muchas veces está, si son sonidos cortos, largos o medios, en cuanto a su, digamos, a su emisión. Y por último, la intensidad sonora, que normalmente tiene mucho que ver con, ya no con la potencia de la energía, sino con la cantidad de energía que nosotros ponemos para emitir una onda sonora, ¿sí? Es una cuestión muy, digamos, perceptual, muy sensible. Sigamos. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a hacer hincapié en la intensidad, que es el último elemento que yo estaba haciendo mención? ¿Por qué? Porque la intensidad de un sonido, en este caso, es lo que nosotros primero percibimos y tiene que normalmente, para que nosotros, ¿se acuerdan el nivel de audibilidad que mencionábamos hace rato? Normalmente la intensidad sonora está siempre por arriba de los 0 decibeles. Es decir, ¿se acuerdan que hace rato yo les decía que había sonidos que estaban por debajo de los 0? Claro, nosotros no podemos escuchar, o por lo menos la mayoría de los casos, no podemos escuchar por debajo de los 0 decibeles y normalmente por arriba, como todo ser humano, casi ninguno, para alguna excepción, pero la mayoría, nunca por arriba de los 140 decibeles. Y esto es lo que nosotros medimos
con un elemento que se llama sonómetro. Sonómetro, que es el que mide esta intensidad sonora. Y es el que nosotros vamos a usar en el trabajo práctico. ¿Sí? Toda la semana que viene les voy a traer un sonómetro que lo compramos acá con la universidad cuando hicimos un trabajo de investigación, para que ustedes puedan ver cómo mide el sonómetro, y después vamos a hacer otro ejercicio para que vean la diferencia de sensibilidad de distintos sonómetros. ¿Bien? Y para que ustedes puedan hacer también sus mediciones. Sigamos. Bien. Nosotros dijimos que teníamos un rango en el cual éramos más o menos sensibles a ciertos sonidos. Entonces, por ejemplo, dijimos entre los 0 hasta los 120, 0 casi no escuchamos, pero fíjense cuáles son los sonidos más comunes que nosotros podemos escuchar dentro de ese rango. Los sonidos básicos mínimos que hay en un estudio de grabación, que tiene que haber casi un absoluto silencio para poder grabar una audición o grabar algún tipo de, llamémosle, de concierto o algo. Luego tenemos el ruido que hay generalmente en bibliotecas, que tratan de ser silenciosas para que la gente pueda leer y concentrarse, o sonidos de artefactos electrodomésticos, como lavadoras en 60 decibeles, aspiradoras en 70, un patio de recreo, 80 decibeles. Esta mañana estaba haciendo un trámite en el centro, en Buenos Aires y San Martín. Y hay un colegio ahí a la vuelta. Las blancas palomitas, yo creo que superaban arduamente los 80 decibeles. Eran unos gritos que parecía que había un cuchi que lo estaban matando. Porque esas son las blancas palomitas. Y superaban totalmente los 80 decibeles. Luego tenemos sierras o perforadoras, es decir, equipos funcionando, un martillo neumático con el que perforan el hormigón, el pavimento, 110 decibeles, el disparo de un fusil o una sirena o un megáfono o algún instrumento musical, digamos, de sonidos elevados, 120 decibeles, el despegue de un avión, 130 decibeles, y, lógicamente, una explosión en una guerra o una granada. Aproximadamente estamos en el umbral que ya resulta molesto y desagradable para el oído, que muchas veces produce daño, 140 decibeles. Es decir, esos son todos los sonidos que nosotros podemos percibir. Bueno, ahí tienen un poco los rangos que no son necesariamente estáticos, sino son variables. ¿Sí? Síganme. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesa estudiar todo este rango de sonidos y de intensidades sonoras, que es el último concepto que se acuerdan que les dije que para nosotros era importante, en esta, digamos, en esta temática de esta unidad? Porque cuando nosotros vayamos a acondicionar únicamente un local, que lo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico de esta unidad, y vamos a estudiar cómo se comporta el sonido del recinto abierto o recinto cerrado, es importante que podamos tener la capacidad de medirlo. ¿Para qué? Para que podamos valorar, ¿sí?, cuando a veces los sonidos externos son altamente, digamos, molestos, y para que ustedes puedan ver y cuantificar en función de cómo un edificio yo defino sus materiales, para que vean ustedes internamente cómo se comportan y cómo es, en este caso, la transmisión del sonido, qué pasa con un muro, si es un muro en este caso de vidrio, o es un muro de construcción en seco, o es un muro de mampostería de ladrillo hueco o de mampostería maciza, cómo se comportan cada uno de los elementos constructivos frente a la emisión sonora y qué es lo que pasa en el interior del edificio, qué es lo que yo pretendo que ustedes midan, que aprendan a medir y que de alguna manera vean y tomen conciencia de lo que realmente estamos haciendo cuando construimos de determinada manera en la ciudad. ¿Bien? Y que lógicamente sepamos cuáles son las intensidades ideales para que nosotros podamos proyectar de manera correcta, no solamente en la ciudad, sino en la parte arquitectónica. Siempre hay un concepto que es importante a tener en cuenta desde el punto de vista de la acústica, por supuesto de la acústica arquitectónica, y es que cuando uno emite un sonido, lógicamente puede haber un sonido que sea constante, armonioso, que bajo sube, pero tiene una uniformidad de emisión, que no tenga
golpes de sonido bajo o sonidos altos, que a veces eso también, digamos, deteriora el oído o el elemento receptor del sonido. Y que lógicamente ese elemento que hace que yo pueda escuchar de una manera molesta o agradable, mucho tiene que ver con cómo está resuelto la arquitectura, no solamente de los materiales, sino el paramento interno o los externos, si son sonidos exteriores o interiores lo que estamos estudiando. Y ahí es donde vamos a poder ver que cuando vayamos a hacer todo lo que es la parte del predimensionado, tiene mucho que ver no solamente los materiales constructivos en techos, en paredes, en suelos, sino todo elemento que esté dentro del espacio que estamos diseñando. No es lo mismo una sala en donde uno emite una voz o escucha una música o una obra de teatro musical y los asientos son duros en madera, o si el asiento, lógicamente, es algo blando, mullido o un terciopelo. Es decir, tiene mucho que ver no solo la envolvente arquitectónica, sino todos los elementos que hacen a la constitución de ese espacio. Butacas, pisos, no solamente paredes, cielos rasos, cortinados, o sea, todos los elementos que hacen al diseño de ese espacio. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es que, por ejemplo, cosas tan aparentemente triviales como la colocación o no de una moqueta, que es una alfombra, o una cortina, o un panel acústico, son cruciales y pueden cambiar sensiblemente las condiciones acústicas de un local. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico. Yo les voy a dar un local que funciona mal acústicamente y que ustedes van a tener que dar respuesta adecuada. Para que aprendan a qué tipo de formas son las inadecuadas, cuáles son las formas correctas en la arquitectura y cómo a formas inadecuadas, con determinado tipo de materiales o de formas, yo puedo corregirlas. Bien, un elemento también importante a considerar dentro de ese local al que estamos estudiando es, lógicamente, que tiene mucho que ver con la forma y con los materiales que usamos, es lo que se conoce como el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación, que es específico de cada actividad, normalmente uno lo calcula, ya cuando veamos la parte predimensionada vamos a ver cómo se calcula, pero normalmente cada actividad tiene un tiempo de reverberación, es decir, cada local que desarrolla una actividad tiene un tiempo ideal. ¿Para qué? Para que haya, por ejemplo, supongamos una emisión en una clase, entre que mi voz emite una palabra y ustedes la escuchan, y que la escuchan correctamente y no la están escuchando casi con mucha reverberación y reflexiones posteriores. Eso hace también al tratamiento, digamos, de los materiales que tiene la sala. Si la sala tiene muchos materiales duros, refleja mucho y vuelve rápidamente y a lo mejor el fondo no escucha. O si tiene muchos elementos absorbentes, el sonido va directamente y es casi como chupado por el elemento absorbente y no llega y no le ayuda a que reflexione sobre lo ocupante, de donde tiene que decir. Todo tiene que ser una cuestión de equilibrio. Para eso estudiamos el tiempo de reverberación. Un tiempo de reverberación adecuado para la mayor parte de las actividades está entre 0,5 y 1,5 segundos. ¿Eso qué significa? El tiempo en el que, desde que yo emití un sonido, llega a ustedes. O sea, ustedes lo reciben y pueden escuchar claramente lo que yo digo. Cuando ese sonido se demora mucho o está muy fuera de esos rangos, lógicamente yo ya empiezo a escuchar casi como ecos o reflexiones múltiples y empieza, de caso, a no entender qué es lo que estoy escuchando. Eso se llama inteligibilidad, es decir, palabras que no se llegan a escuchar porque se superponen rápidamente. El tiempo de reverberación, como dije hace rato, se calcula para una determinada frecuencia, es decir, por ejemplo, el tiempo de reverberación de
una sala, llamémosle, de teatro tiene uno, o una filarmónica tiene su propio tiempo de reverberación, o una sala de conciertos de música instrumental. Cada uno tiene un tiempo ideal porque es el adecuado para que, por los ritmos que utiliza el tipo de música o palabra, se puedan repetir adecuadamente. Dentro de los recintos que son cerrados, es decir, recintos que normalmente no tienen ningún tipo de aberturas ni perforaciones, yo tengo que siempre lograr el equilibrio, digamos, casi ideal entre el sonido directo, que es el que yo emito, y el campo sonoro reverberante, es decir, todo lo que son los elementos constructivos. Yo cuando emito una palabra lo emito en distintas direcciones, pero también la dirección va hacia la pared, la dirección va hacia el cielo raso, la dirección va hacia el piso, y los materiales de cada una de las partes son distintos. Entonces, yo lo que tengo que conciliar cuando hago el adecuado diseño de un espacio que acústicamente tiene que funcionar es que haya una uniformidad en esos tiempos de reverberación para cada uno de los elementos que son muy distintos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, acá puede ser un simple reboque, pero también puede haber paredes distintas. Son distintos tipos de materiales, tengo que conciliar todos esos elementos reverberantes para que el equilibrio sea el adecuado y el uniforme. ¿Bien? Y lo más importante es que no haya eco, es decir, que no se produzca la repetición del sonido en tiempos posteriores. ¿Alguna vez ustedes han hecho el ejercicio de ir a la garganta del diablo? ¿Y han escuchado cómo funciona? Que uno repite una palabra o dice, yo por ejemplo digo mamá, y el eco que produce la garganta del diablo dice mamá, mamá, mamá. Es decir, la vas repitiendo en el tiempo la misma palabra con distintos, en este caso en función del tipo de reverberación que tiene la garganta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que evitar eso dentro de una sala, porque imagínense todo lo que yo estoy diciendo que estuviera en esa sala, se repetiría muchas veces y nadie entendería nada que eso está hablando. Entonces eso hay que evitarlo, ese eco hay que evitarlo. Sigamos. Bien, este es el tiempo, la fórmula del tiempo de reverberación. Es una fórmula que se obtiene a través de un gráfico que dice lo siguiente. El tiempo de reverberación, ¿cómo se mide? Se mide a partir, desde que yo emití un sonido a determinada intensidad y a partir de que finalizó esa emisión sonora, el tiempo que el sonido tarda en decaer hasta llegar a cero. Se miden esos tiempos y se ve cuánto es la reverberación de la sala. De esa manera se mide, por supuesto con una fórmula después, el tiempo de reverberación. Y lógicamente lo que me permite calcular es la absorción sonora total que tiene ese local. Sigamos. Bien, ahora entremos a algo más mundano, es decir, algo más corriente para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido? Para nosotros el sonido, como estuvimos mencionando hace rato, es una sensación que lo percibe el oído y que lógicamente se produce por la vibración a través de una banda elástica, que es en este caso el medio, el aire, y que lógicamente es percibida por el movimiento ondulatorio sobre la membrana del oído. Eso es el sonido. Pero no siempre nosotros en la vida escuchamos sonidos, porque escuchamos un choque, escuchamos un golpe, y eso ya no es sonido, porque no tiene una vibración, digamos, sensible, que sea en este caso producida de manera agradable. Y ahí es donde llamamos lo que es el ruido. El ruido es un sonido que molesta, es un sonido que muchas veces se percibe, ya sea de manera común o especial, ¿sí? Y lógicamente también como ruido de fondo, es decir, en este caso distintos tipos de sensaciones, pero no agradables, molestas, que en este caso perturban el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, este sujeto que está acá, está con vibraciones regulares, con un sonido definido, tiene una sensación agradable, puede ser alguna música o no, y que lógicamente tiene todas sus características. Y este otro pobre sujeto, que fíjense el tipo de longitud de onda, casi con una música estridente,
¿sí? Está enloquecido del tipo de sonido molesto que está escuchando. O sea, la diferencia entre un sonido agradable, que es la palabra, y lo que es el ruido propiamente dicho, algo que molesta al oído. Sigamos. ¿Cómo se propaga? Ya hemos dicho cómo se genera. Vamos a ver ahora cómo se propaga. El sonido se propaga a través de dos formas características. A través de manera aérea, que es lo que estoy haciendo yo, o tal vez por un golpe a través de elementos que me transmiten las vibraciones de manera material. Por ejemplo, este que está con la luz transpiradora a las 12 de la noche pasándole al piso y yo intento dormir, ¿sí? O este, por ejemplo, que está pisando tan fuerte los tacos en el entrepiso y que lógicamente los recibe en un local de manera aérea, porque el sonido siempre termina de manera aérea en algún punto. O estos que están charlando en algún punto que es un sonido aéreo. Son los dos tipos, digamos, de formas en que el sonido se puede propagar, que se llaman en general, digamos, de manera aérea o de sonidos o ruidos de impacto, que es cuando tenemos ese golpeteo o ese elemento que suena sobre algún objeto que podamos encontrar. Sigamos. Dentro de esos ruidos aéreos o de impacto, que pueden ser de muchos tipos, a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, en el que está, es muy común en gimnasios, ¿sí? Que es donde el funcionamiento de los equipos de fuerza o para hacer cintas o demás, uno cree que está en un lugar, pero está impactando sobre el elemento que lo sostiene, que es el entrepiso. Y a su vez, estos están de pura fiesta, ¿sí? Tanto más, en este caso el que está haciendo el gimnasio y el que está pasando lo bueno, lógicamente este pobre tipo está loco, porque recibe de todos lados, en este caso, de un ruido aéreo que se convierte en impacto a través de la pared, porque el sonido se expande por distintos medios y él siempre lo está recibiendo como aéreo. Y lógicamente es imposible que pueda no solamente considerar el suelo, sino vivir. Sigamos. ¿Cuál es el mayor problema de la arquitectura? Porque si nosotros hablamos del ruido aéreo, la palabra es un ruido aéreo, o en este caso una emisión musical, si es agradable, no hay problema. El problema es cuando ese ruido aéreo, ruido de impacto, se transmite a la estructura de los edificios. Y esa estructura de los edificios, lógicamente, la vía estructural, que es el ruido de impacto, es el que más afecta a los edificios. ¿Por qué? Porque los edificios nuestros, en la mayor, digamos, variabilidad de los casos, están hechos con materiales duros. Entonces, el ruido que lo recibe lo multiplica a través de la estructura del edificio y, lógicamente, no solo lo lleva a lo largo de toda la estructura, vigas, columnas y losas, sino que lo transmite como ruido aéreo hacia los interiores. Entonces, el que nosotros podamos resolver arquitectónicamente este tipo de sonidos que nosotros mismos generamos en el edificio, ya no es el que viene de la calle, sino el que nosotros generamos, es lo que nosotros tenemos que aprender a cómo resolver. ¿Sí? Sigamos. Bien, ¿y cuáles son los más frecuentes? Porque no digamos que todos tienen un gimnasio en su casa ni todos días de fiesta. Es la actividad normal. Los pasos, el hecho de que algo se me rompió o tengo que martillar, ¿sí? Y que lógicamente son los más comunes que encontramos, que el impacto, que es el que más, en este caso, afecta a la estructura del edificio y que de alguna manera genera el más alto nivel de ruido dentro de lo que es la estructura de lo que es la parte constructiva de los elementos estructurales del edificio. Sigamos. Bien, entonces, ¿qué termina siendo el edificio con todo lo que hemos hablado hasta ahora? Una caja sonora. Una caja en donde no solamente recibe los ruidos exteriores aéreos y de impacto, sino los propios que genera su funcionamiento, ¿sí? Más los ruidos de las instalaciones que no podemos desconocer, como equipos de aire acondicionado, el funcionamiento de el arranque de las bombas o los grupos electrógenos, o sea, todo lo que hace el ruido de las cañerías, los espacios técnicos, o sea, por eso el edificio normalmente, muchas veces
es una caja sonora resonante porque resuena todo el día en su funcionamiento normal. Entonces no es menor el hecho de decir, no solamente tenemos que estudiar y resolver la acústica de grandes salas, sino el problema nuestro de todos los días. Y peor, cuando vivimos en departamentos. ¿Por qué? Porque normalmente unos a otros nos estamos afectando. Cuando vivimos en casas, estamos separados y demás, cada uno la suya, digamos, nos transmitimos entre nosotros, la misma familia. Pero si no, es un, digamos, un comportamiento, ¿sí?, vertical, y que vamos transmitiéndonos unos a otros. ¿Bien? Entonces, eso es lo que normalmente en acústica, yo decía recién, los edificios que nosotros diseñamos son grandes cajas sonoras. Porque es, digamos, el que recibe todos los sonidos y ruidos desde los aviones. Uno sabe que a las 9 de la noche por mi casa pasa toda la noche un avión, o el ruido de los helicópteros de los fines de semana que vienen trayendo la emergencia de los que se accidentaron, de los que chocaron y demás, los traen al hospital, ¿sí?, y que tienen donde para el aeropuerto, ¿sí? Todos esos ruidos normales, ¿sí?, es lo que el edificio termina siendo, digamos, a vía receptora. No hay manera de parar ese tipo de ruidos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo protegemos a los usuarios de los edificios de los ruidos normales. Y por supuesto, ni que hablar cuando son espacios que los tenemos que diseñar para que acústicamente se comporte correctamente como son las salas. ¿Bien? Sigamos. Bien. A mí, sinceramente, como me gustan las instalaciones, para mí es un gran elemento débil en la solución cuando hacemos las instalaciones. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿sí?, las instalaciones en los edificios, más allá de la puerta y los materiales que tienen, que son puertas muy livianas, placas y demás, y que se escucha todo, y lógicamente colocándole materiales absorbentes se soluciona. El gran problema del edificio, aparte de los ruidos en general, son los propios que se generan en las instalaciones. Es decir, usted alguna vez, no sé, por a las 6 de la mañana, si alguno de sus hermanos, padres, esposos, demás, se baña temprano porque sale a trabajar y tiene que estar saliendo ya a las 7 porque trabaja 8. ¿No siente cuando abre el grifo y el receptáculo del lavatorio o de la bañera gotea, ¿sí?, y que cae agua? Uno se despierta, ¿sí? O cuando, no sé, en la cocina están preparando el café y chocan las tazas o los ruidos que asientan el plato. Es decir, todos los ruidos normales, ¿sí?, que hacen el funcionamiento, ya sea de las periferías, de los caños estructurales o conductos. Cuando yo, por ejemplo, todavía tengo que hacer un relevamiento en los consultorios, ¿sí?, y la instalación, por supuesto, no se podía ver porque estaba con el cielo raso y demás, pero uno lógicamente se acercaba y veía por qué, o veía o escuchaba por qué lado estaban yendo las instalaciones, porque los justo estaban desagotando los baños y limpiando, y sentían dónde cae, digamos, el chorro del desagüe, digamos, el vertical. No cae igual en todos lados. Uno siente las columnas verticales dónde está cayendo. O sea, justamente el ruido de las instalaciones es constante dentro de los edificios. Entonces, la mejor forma no es, como generalmente se hace, colocar un caño y colocarle un panel o una placa para cerrarlo. No, lo colocamos un elemento de amortiguamiento, un relleno elástico, una capa de poliuretano o de polietileno, para que no transmita el ruido a las estructuras de los edificios. ¿Por qué? Porque si yo no le coloco esa capa de material de relleno, el caño que está desaguando transmite ese ruido a los elementos en seco y eso lo transmite a la estructura. O sea, siempre llega a la estructura. Entonces, siempre todas las instalaciones, bueno, aislarlas. ¿Para qué? Para que las cañerías de agua, los equipos de aire acondicionado, los conductos, lógicamente, no transmitan el ruido a las partes estructurales que son las más sensibles de los edificios. ¿Sí? Sigamos. Bueno, ahí están otros casos. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer desagüe, por ejemplo, entre pisos? No podemos hacer el desagüe exactamente justo, porque si no también está chocando sobre la estructura y el caño también afecta. Entonces también hay que ponerle elementos elásticos, gomas generalmente de relleno. O cuando separamos conductos que van a la vista o cañerías que van a la vista, no ponerle solamente la abrazadera metálica, sino también adentro una abrazadera elástica para que no transmitan, pues si no transmitan siempre a las estructuras de los edificios, tanto a nivel horizontal como vertical. Sigamos. Bien. Ya nos vamos introduciendo un
poco más, lo que a mí me interesa que, más allá de que solucionemos los problemas de los edificios, veamos qué pasa en las salas ahora. Y para eso es importante que aprendamos dos conceptos, lo que es el aislamiento acústico y lo que es la absorción sonora. Es decir, absorber o aislar son dos elementos contrapuestos. Aislarme del sonido significa que el sonido se quede en otro lugar y que no penetre. Ahora, cuando el sonido es absorbido, es cuando ya entró y yo lo tengo que desgastar para que no afecte el espacio interior. O me tengo que aislar el ruido exterior para que no me ingrese al edificio, o básicamente, si yo estoy generando ruido acá, absorberlo para que no pase a otro local. Son dos elementos complementarios pero distintos. Bien, entonces nosotros para eso lo que hacemos es, aparte de trabajar, como decíamos recién, con los elementos estructurales del edificio, también con los materiales y la energía sonora que estos son capaces en este caso de absorber o de aislar. Sigamos. Y para ello tenemos un grupo de materiales, por supuesto de la gran variedad que hay, una clasificación, un grupo de 3 grandes materiales que me ayudan a acondicionar estos grandes espacios. Los primeros son los materiales absorbentes, es decir, cuando acá se genera un ruido excesivo y quiero evitar que pase a otro lado para no perjudicar el funcionamiento, los elementos del envolvente lo absorbo el ruido y evito que pase. O sea, lo absorbo el sonido y evito que pase. ¿Cuáles son algunos de esos tipos de materiales? Por ejemplo, absorbentes porosos, que pueden tener esqueletos rígidos o flexibles, pueden ser elementos resonadores, que pueden ser cimbres como membranas, que cuando lo reciben al sonido, vibran por el sonido y lo desgastan y evitan que se transmita a otro lugar, o algunos tipos de resonadores que actúan en paralelo, es decir, que no es un único material, sino tienen varias capas y van recibiendo distintos tipos de sonido de distintas frecuencias y cada uno va desgastando el material, actúan en paralelo se llama. ¿Por qué? Porque algunos absorben sonidos graves, otros medios, otros agudos y desgastan la totalidad del sonido. Y luego, por supuesto, los mixtos que en este caso puede ser la combinación de cualquiera de los anteriores que vimos recién. Y después tenemos otro tipo de materiales dentro de los absorbentes que se llaman anecoicos. Estos materiales anecoicos son materiales que trabajan casi con una estructura de composición geométrica o especial, es decir, en su construcción, el material, digamos, es un material complejo porque tiene una estructura casi, llamémosle, poliforme, de distintas formas geométricas para desgastar dentro distintos tipos de sonido, altamente caros. Esos paneles que están en la estudio de grabación. Algunos de ellos, sí, otros los que se utilizan, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto estos centros que hacen las llamadas telefónicas de ventas telefónicas? No sé si ustedes alguna vez han atendido a algunos Jacob la vida porque venden cosas, ¿sí? Y ustedes escuchan que están vendiendo otros al lado otras cosas. ¿Y cómo? Yo siempre le decía a la chica, ¿cómo pueden, digamos, no perturbarse? Porque yo lo estoy escuchando a través del teléfono, el que está ahí vendiendo, ¿cómo no se molesta? Entonces una vez la chica me dice, lo que pasa es que yo tengo toda una cabina, y si bien yo lo escucho, pero a mí no me molesta. ¿Por qué? Por lo que yo estoy transmitiendo en este caso, dice, está casi como absorbido, ¿sí? Lo escuchan ustedes porque ustedes escuchan todo lo que es la cámara. Yo estoy aislado, se tiene todo, no sé si será unos auriculares, no sé lo que tendrá, dice, pero yo no escucho nada. Sí, de tal manera tan diseñado digamos, el espacio, no sé, en Buenos Aires, que lógicamente, digamos, yo no escucho nada de lo que habla mi compañera, pero yo sí lo escuchaba, a la compañía del lado, porque se estaba criticando no sé quién, pero se lo escuchaba, y ella sí no escuchaba nada. Entonces, hay determinado tipo de materiales que en su constitución, que son muy livianos y muy, digamos, altamente, llamémosle poliformes, de distintas resultados formales, que también actúan para absorber los sonidos, desgastarlos y eliminarlos. Sigamos. Bueno, veamos algunas propiedades de algunos materiales más comunes, para que ustedes
tomen noción de lo que es común en nuestra realidad. Por ejemplo, un ladrillo común pintado. Un ladrillo común pintado dentro de los hercios, que son los hercios, los ciclos por segundo, frecuencias graves hasta medias. Fíjense, un ladrillo pintado lo que absorbe. Nada. Porque no es un material duro, no se absorbe nada. O sea que, si yo quiero tratar una sala en donde yo necesito de que básicamente el sonido, digamos, se distribuya correctamente y yo quiero absorberlo para que no pase a otro lado, no voy a trabajar con una superficie dura de ladrillo pintado, porque no me absorbe nada. ¿Ese sería un material acústico poroso? ¿Qué cosa? Es el ladrillo, ¿por qué? Y no sé cómo será ese ladrillo, puede ser poroso, puede ser liso, no tengo que estar especificando si es, no sé, el ladrillo cerámico o en este caso es un ladrillo macizo. Pero entra en la categoría de poroso, ¿no? Sí, entra en la categoría de poroso, pero no sé qué tipo de textura puede llegar a tener. Son ladrillos, en este caso, pintados, punto. ¿Sí? Una mano de pintura sobre eso, nada más. Duro el elemento. Ahora, veamos, por ejemplo, un terciopelo, ¿sí?, que está de alguna manera plegado, que tiene ondas, ¿sí? Tiene para sonidos bajos, poco, fíjense 0,31 para determinados sonidos, y fíjense cómo va aumentando hasta 0,80, cuando el máximo es 1. Por eso ustedes van a ver que normalmente en los teatros, ¿qué es lo que hay al fondo y en el escenario? La cortina de terciopelo, porque son elementos altamente absorbentes. O sea, por eso hay determinados materiales que lo usamos. Veamos, por ejemplo, en pisos, madera. Vieron que hay muchos lugares que son en madera, ¿sí? La madera común tiene un bajito para sonidos medios y bajos, un poquito. Fíjense esto, alfombra. Abajo con ese elemento aislante de plástico. Muy bajito para los graves, 0,8, 0,68, 0,71 y 0,7. Ustedes vieron que hay muchos teatros que tienen alfombra. Es por eso, o sea, se dan cuenta que son recursos reiterados en estos tipos de espacios. ¿Sí? Sigamos. Veamos ahora, por ejemplo, qué pasa con las aberturas. ¿Sí? Una abertura, por ejemplo, de un escenario, ¿sí?, en donde hay balcones y qué sé yo. Usted vio que la gente de los teatros y demás tienen, ¿sí? Fíjense, tienen balcones revestidos o asientos y demás, solamente casi entre 0,5 y 1 en los sonidos que le vamos a dar casi medios. Ustedes vieron que cuando, no sé si alguna vez han visto alguna de las funciones del Teatro Colón y demás, todos esos teatros importantes, vieron que siempre tienen muchos detalles en el balcón, o sea, no es un balcón duro, sino están revestidos, justamente por eso. ¿Por qué? Porque son elementos que ayudan a que absorban los sonidos altos. Porque los sonidos se distribuyen de distintos puntos, ¿sí? Y fijémonos, por ejemplo, si yo digo una superficie de agua, la piscina, un elemento, ¿me absorberá los sonidos? Miren. 008, 008, 013, 015, 00, 06. No absorberá. O sea, hay que ver qué tipo de recursos necesitamos para, si yo digo, tengo que aislar el ruido y voy a usar agua. No sirve. Bien, sigamos. Bien, veamos ahora, por ejemplo, las butacas que hace rato estábamos hablando. Fíjense, una butaca, que sé yo, por ejemplo, de tapizada en tela con un área de piso de tamaño 0,49, 0,56, 0,80, 0,88, 0,82, 0,70. Y veamos una butaca que sea de madera. Una silla de madera dura y un clavo. ¿Sí? 0,15, 0,19, 0,22, 0,30. Entonces, generalmente estaba buscando a ver si había tapizada en tela, y esta dice tapizada, pero no dice. Hay algunas que son tapizadas en cuero también, que también es muy bueno. ¿Sí? Y después, todos otros materiales que usamos en paredes, ¿sí?, que sean, en este caso ellos por supuesto con materiales específicos, siempre
perforados, ahuecados, acanalados, texturados, que son los mejores materiales para absorber acústicamente. ¿Por qué? Porque si yo voy a desgastar un sonido con un material en un paramento, ¿sí? Y si yo lo hiciera liso, aunque sea una placa de corcho lisa, cuando reciba un sonido a través del concepto de reflexión, ¿sí?, refleja inmediatamente. En cambio, si yo pusiera un material como esos texturados, ¿sí?, veamos cómo se comporta ese sonido. Viene la onda sonora, acá, choca acá, viene por acá, desgasta acá y desgasta acá. O sea, se desgasta en el mismo elemento. Por eso siempre, para que sea acústicamente útil un material absorbente, tiene que ser altamente texturado, perforado, acanalado, con determinado elemento, no los lisos. ¿Bien? Perfecto, sigamos. Bueno, ahí están viendo algunos. Hay, para lo que haya que reducir, absorber, desde sonidos muy bajos hasta sonidos muy altos, ¿sí?, para absorber en cualquier tipo de material. ¿Sí? Sigamos. Bien, vemos el segundo grupo de materiales. Materiales ahora reflejantes aislantes, lo otro eran absorbentes. Esto es reflejantes aislantes. Si hubiese un cafecito, como materiales reflejantes aislantes. Son materiales que en general son lisos, no porosos. O sea, ya estamos en el otro extremo de lo que debemos decir, que eran totalmente texturados y porosos. Y normalmente tiene la capacidad en este caso de reflejar, que era lo que era el que veíamos en azul, de reflejar el sonido. Entonces, en ellos tenemos reflectores planos y reflectores curvos. ¿Por qué? Porque dependiendo qué es lo que yo necesite, y eso lo vamos a ver cuando hagamos la prueba de la sala, ustedes van a diseñar. Si yo tengo una sala, por ejemplo, tengo sus paredes lisas como yo se las voy a dar, y yo hago un estudio de sonido, ¿sí?, y digo, este punto P que está acá está emitiendo un sonido, emite en todas direcciones, saco la fuente de emisión del sonido y refleja hacia allá, por ejemplo. Es decir, este fue un escenario y acá está el público. Están sentados todos en el público, ¿sí? Este viene el tiempo de revelación y demás. Ahora, fíjense qué pasa. Este es uno de los puntos. Yo estudio otro, este viene para acá. Ahora, fíjense qué pasa desde la mitad de la sala hacia atrás. ¿Qué pasó con estas personas que están del 50% de la sala para atrás? No escucha nada. Escucha lo que pueden, porque lógicamente no les llega la energía incidente. Y más cuando las salas son muy largas es peor. Todos los sonidos se concentran en el fondo. Entonces, ¿qué ponen en el fondo para que absorba el sonido y no vuelva? Terciopelo. Justamente para que el sonido no esté reflejando el sonido. Ahora, ¿cómo corregimos estos problemas? Si yo quiero que el sonido llegue acá y no se vaya al fondo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, empezar a poner paneles, ya sea como dice curvo o deflectado, depende de qué es lo que sea, entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trabajar otro tipo de elementos reflejantes, va a incidir acá, saco el elemento, la prima, y vuelve a ver. Corrijo los problemas acústicos. En acústica todo se corrige, todo. Salas muy malas se corrigen. Todo hay para corregir, desde materiales hasta tipo de paneles. ¿Cuál es el único problema? Es excesivamente caro. Cuando yo los hago bien de entrada y voy a pagar lo que no tengo. Lo bueno es resolver bien una sala. Por supuesto, siempre voy a tener algo que
digamos, acompañar, pero básicamente no corregir problemas de malas salas. Bueno, ¿por qué van a tener que hacer? Es corregir esos problemas. Por eso es importante que estudiemos acústicamente cómo se hace. Y por último, si hemos dicho, tenemos aislantes y tenemos los absorbentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro tipo de materiales tenemos? Materiales difusores, es decir, materiales que yo necesito para que el sonido llegue muy lejos. No estamos hablando de formas, sino de materiales, ¿sí? De tipo de materiales. Y ahí tenemos, por ejemplo, materiales que sean para múltiples direcciones, unidireccionales, o sea, para lo que yo necesite hacer. Por supuesto, si ustedes ven los materiales, son todos importados. Generalmente alemanes, suecos, así van. Entonces, resuelvan bien esa, por favor. Porque son impagables y aparte no están entrando en el mercado local. Bien, sigamos. Bien. Entonces, si decimos aislar y absorber, ¿cuándo hacemos eso? Yo tengo, por ejemplo, en la sala de máquinas que una bomba está emitiendo, como hemos visto hace rato, un sonido de 70 decibeles. Y lógicamente, las salas de máquinas, ustedes saben que hay que cerrarlas, hay que acondicionarlas, la gente no puede ir a pasear a la sala de máquinas. Entonces, ¿con qué tipo de materiales se resuelve? Se resuelve con materiales absorbentes, ¿sí? Que lo que hacen es, en este caso, absorber y solamente dejar pasar menos decibeles de lo que está emitiendo ese elemento, ¿sí? Ahora, también puede ser que yo necesite no solamente bajar el nivel sonoro, sino aislar el espacio del campo. Supongamos que, usted vio que hay muchas veces que en los subsuelos no únicamente lo que hay es vehículos y salas de máquinas. A veces en edificios hay funciones. Por ejemplo, no sé si alguna de ustedes alguna vez ha ido a algún edificio que tenga actividades en su suelo y que lógicamente los ruidos le perturben. Por ejemplo, en este caso, laboratorios o institutos que tengan elementos en su suelo y que lógicamente estén en su suelo, estén con actividades, digamos, de uso diario, llamémosle así. Entonces, fíjense, hay veces que cuando yo necesito más que absorber, a veces lo que necesito es aislar. ¿Por qué? Para que el que esté fuera en otro lugar no reciba el ruido que yo generé. Ahora, cuando el problema es gravísimo, porque hay muchos elementos en la sala de máquina de mucho ruido, ya tengo que primero absorber y después aislar. O sea, cuando es grave, yo ya acá hice el reduzco casi al 50%. Eso es lo que se queda. Entonces, lo primero es absorber el ruido, disminuye. A veces cuando tiene que ser mala, digamos, el nivel en que se escucha, lo aíslo. Casi para hacerle una caja de encerrarlo. Y cuando tiene que ser mucho más sensible, primero absorbo y después aíslo simultáneamente en el mismo elemento. ¿Bien? Sigamos. Vamos ahora sí a entrar en el tratamiento de salas. Para ello usamos dos conceptos. El concepto de acústica geométrica y de acústica gráfica. ¿Qué son estos conceptos? El concepto de acústica geométrica y acústica gráfica se asocian a lo que nosotros vimos hace rato, el sonido directo y el sonido reflejado. Sonido directo es el que se emite y llega directamente al oyente, al que está en la sala. Y el reflejado es el que utiliza los elementos del envolvente para poder apoyar en esa reflexión. Siempre camino directo y camino reflejado del sonido siempre se complementan. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a estudiar una sala, hago en cuenta que en esta sala, va a haber una fuente. Esta soy yo que estoy hablando en un punto de la sala. Y por supuesto, acá ustedes solamente la traigo, ya necesito del corte. Yo tengo todos los elementos del envolvente, que podrán ser paralelos entre sí o no. No siempre todas las salas son rectangulares o cuadradas. Tenemos salas curvas, tenemos salas que son de maneras poligonales o semicirculares. O sea, tenemos distintas formas para poder trabajar con la acústica de una sala. Entonces, lo que yo tengo que saber es lo siguiente.
Yo que soy la fuente, la emisión del sonido, yo quiero llegar a un receptor, a ustedes. Pero no tengo un receptor, tengo muchos. Y tengo que hacer que todos me escuchen bien. Entonces yo tengo que resolver la envolvente arquitectónica interior para que todos me escuchen correctamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que ustedes me escuchen bien? Voy a trabajar con múltiples puntos de estudio para decir, tengo el camino directo del sonido, que es el primero, que es el ideal. Pero bueno, camino directo va a ser si yo me estoy moviendo permanentemente, que es lo que trato siempre de hacer, para llegar a todos, despertar a algunos y que yo le doy un pellizcón, ¿sí? Como están dormidos de hace rato. Pero también yo necesito de la sala para que me ayude a que el sonido llegue a ustedes de manera complementaria. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos los elementos de la envolvente para que el sonido que fue sobre la pared también caiga en el receptor. Y es todo un tema, porque tengo que tener justamente los ángulos ideales para poder llegar a ese punto. Acá estamos hablando de uno. Acá yo tengo, no sé, 60. Y tengo que llegar a todos con el mismo tipo de emisión sonora. Entonces, para eso, ¿yo qué es lo que voy haciendo? Siempre como mínimo se estudian puntos en cada uno de los elementos del envolvente. Se llaman puntos de estudio para saber cómo se comporta la sala a lo largo de todo su desarrollo, tanto en planta como en corte. Y a partir de ahí veo, ¿sí?, cómo voy a tener que ir solucionando cuando no llegan a los receptores, que es lo que veíamos hace rato, para complementarlo y cómo hacer para que llegue. Entonces, este estudio que ustedes están viendo acá se llama acústica gráfica, es decir, estudiar gráficamente cómo hacer para que el sonido llegue a cada uno de los puntos que yo necesito que llegue. Por supuesto, es un laburo. Por supuesto que hay software que lo hace ahora por nosotros. Pero yo no quiero que ustedes lo usen. Yo quiero que ustedes aprendan cómo se hace. Para que cuando lo tengan que usar, lógicamente cargan los datos y es mucho más fácil. Pero yo necesito que ustedes sepan cómo se usa. Y para eso, para que puedan entender ese concepto de distribución del sonido en los locales, a la acústica gráfica, le tengo que aplicar el concepto de acústica geométrica. ¿La acústica geométrica qué es? La acústica geométrica es la base en la cual funciona este concepto, que es lo que yo estaba haciendo allá, tomando mis medidas con la mano. Ustedes lo van a hacer con metros. ¿Qué es eso? Acá estoy estudiando en corte ya, siempre la acústica se estudia en dos lados, corte y plano. Una fuente a la altura de la emisión sonora, tengo un plano sobre el que voy a estudiar, siempre se estudian todos los planos. Acá el primero siempre es el piso, después serán los cielos rasos y las paredes y la pared de fondo. Y voy a hacer que lo siguiente. Respecto a ese plano que es el piso, voy a tomar el efecto de la reflexión, que es casi como decir el espejo. A partir de una línea auxiliar perpendicular a ese plano, voy a tomar la misma distancia que hay entre la fuente y el plano, y a partir de ahí le voy a poner el punto inverso. ¿Y qué es lo que voy a sacar? La fuente virtual. Es decir, la fuente reflejada. Es la misma distancia que hay acá a partir de la fuente virtual. Siempre una línea auxiliar perpendicular al plano que estoy estudiando. Y sobre ese plano puedo hacer todos los estudios que yo quiera. Voy a estudiar todos los puntos que necesite, así como yo estudié todos los puntos sobre esa pared. Hago la incidencia del punto, saco el reflejado, ya sé que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, porque tiene el mismo ángulo. Y así para todos los puntos que yo quiera estudiar. Y así poder verificar si llegan los distintos receptores. Pero acá solamente estoy estudiando el piso, tendré que estudiar el techo, cielo raso y las paredes, para verificar cómo se distribuye equitativamente esa emisión sonora. Por eso es que el estudio de la acústica gráfica y geométrica siempre van paralelos. Por supuesto que hay software que lo hacen rapidísimo, pero nosotros tenemos que aprender a hacerlo, digamos, prácticamente. Y usted va a decir, ¿pero para qué, profesor? Si yo lo pongo en el celular, me sale solo. Para que yo tenga en mi cabeza, cuando esté diseñando en el taller de arquitectura, usted
usted esté trabajando en un estudio de arquitectura, que está haciendo una práctica profesional, y me dice tener que hacer un auditorio para saber que yo rápidamente a mano verifique y vea si la proporción de la sala es adecuada. Después pongan todo el software que quieran, pero primero veamos si son las proporciones ideales. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bien. Y por supuesto, como no todo en la vida es fácil y no todos los locales son rectos, y a mí se me complicó cuando empezó la curva. Las elipses, las hipérbolas, eso me complica la vida en la acústica. Entonces, para ello, ¿por qué? Porque sabemos que no es lo mismo que un círculo que tiene un solo centro, sino las hélices y las hipérbolas tienen más de un centro, por lo cual yo tengo muchos focos. Entonces tengo que resolverlo en función de, por tramos, para resolver los distintos focos por el caso de una elipse. Entonces, si yo tengo una sala elíptica o tengo un diseño en altura elíptico, tendré que ir estudiando distintos puntos, pero ahí ya voy a tener que sacar uno por uno los puntos de, en este caso, de fugas virtuales. ¿Por qué? Porque imagínense, yo voy a ir para acá, una sala con otra forma curva, y van a ver que ningún punto tiene la misma traza de punto virtual. Este es el piso, y a mí, arquitecto, creativo, innovador y que me gusta mucho la forma, estudié que la curva sea así, ese sea el elemento envolvente del corte de la sala. No lo hago todo, sino con esto más que sobre. Y yo tengo que acá está el punto de emisión sonora. ¿Ven? Entonces, yo tengo que sacar varios puntos de aquí. Entonces, ¿qué lo hago? Como yo tengo la curva muy lejos, el foco de la curva, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estudiar un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá y un punto acá. Miles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que sacar lo mismo que hice en la recta, las tangentes. ¿Qué hago? Trazo la tangente a este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde la emisión sonora que hay acá, saco la línea perpendicular, tomo la distancia, saco la fuente virtual prima, y para ese punto que yo estudié, va para allá. Voy a hacer el segundo punto. Este tiene otra tangente. En este tipo de cuerpo no hay ni una tangente que sea igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? De este punto, saco la perpendicular, tomo la distancia, y para este punto, va para allá. Para allá. Para este punto igual. La tangente, la perpendicular, en acústica geométrica, tomo las distancias, para allá. Bueno, y así sí. Entonces, fíjense, miren a dónde fue el primer punto, allá y allá. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. Ustedes estaban diseñando una sala que tenía ese punto donde estaba la persona que hablaba, ¿sí? Y esa sala tenía las personas sentaditas aquí. ¿Quién escucha? Bueno, se resuelve esa sala. ¿Cómo resolvemos? Con paneles rectos, curvos, materiales para que ellos me escuchen. Porque ¿quién va a escuchar acá? La sala. Todo va a ir a la forma de la curva. ¿Sí? Sigan diseñando salas curvas. Full. Pero dije, tengo una solución para ustedes. Todo tiene respuesta en la acústica. ¿Cómo se solucionan los problemas de las salas curvas? Con paneles rectos. ¿Cómo se solucionan en general las salas rectas? Con elementos curvos. Siempre lo opuesto.
atención, sigan diseñando cosas muy bonitas, pero siempre dándole respuesta a problemas acústicos. Bien, sigamos. Entonces, la acústica gráfica y geométrica, se lo expliqué, vamos a explicarlo con la práctica, digamos. Entonces, el campo de aplicación de la acústica gráfica y geométrica es inmensa. Inclusive más, ahora los software cuando se hicieron, ustedes se acuerdan que hicieron la remodelación del Teatro Colón, que vinieron gente de, creo que fue China, Estados Unidos y Norteamérica, todo un grupo consultor que trajo equipos, diseñó la remodelación del Teatro Colón a sala llena, a sala medio estadio, a sala vacía, para que siempre funcionara bien, por eso dicen que es uno de los mejores teatros del mundo, ¿sí? Pero lógicamente el estudio de la acústica y la aplicación de la acústica geométrica y gráfica, que lógicamente ahora se hace con software, pero hay que aprender el concepto, lógicamente tiene mucho campo de aplicación. ¿Sí? Hay toda una especialidad en la rama de la arquitectura que es la acústica. O sea, que aquel que se quiere especializar están muy bien cotizados. Bien, sigamos. Bien, entonces, esto nunca se olvida. ¿Sí? Cómo se estudia el sonido, ángulo de incidencia siempre igual al ángulo de reflexión. Para eso se estudia con el concepto de las fuentes primas o las fuentes virtuales. Y siempre el estudio se hace para toda la sala, tanto en planta como en corte. ¿Y cuál es lo importante? Que lo que vimos allá, siempre tiene que llegar a las personas. Siempre. Entonces tengo que poner los elementos adecuados para que me ayuden a llegar a las personas. Sigamos. Bien. Y ahí es donde empezamos a estudiar las salas. Si tenemos una sala, claramente rectangular, tenemos el escenario, la boca del escenario, hay un punto de visión sonora, y a partir de ahí, supongamos que voy a estudiar sobre el primer plano, saco la fuente prima que está hacia arriba y voy sacando todos los puntos de estudio, y ustedes van a ver, como les dije que recién, que después del 50% de la longitud de la sala, todos los puntos van al fondo. Entonces, ahí es donde hay que resolver los problemas. ¿Sí? Siempre desde el 50% de la sala para acá, porque hasta ahí todos los puntos que estudien se van a distribuir correctamente. Después del 50% de las salas rectas es donde están los problemas acústicos. Entonces, salas muy largas no sirven. Siempre sirven. Y en el caso de que está la mitad de planta como más pintada, recién a partir de la mitad se empieza a poner paneles o algo de paneles de largo por esa parte. Y va a depender la forma de la sala. ¿Por qué? Porque si la sala es, digamos, de poco ancho, solamente con que esto funcione perfectamente, y vos estudies muchos puntitos acá, va a ver que todos escuchan bien. Entonces, va a estar el camino directo del sonido, que normalmente hasta los 10 metros es óptimo, más el reflejado. Y si a todo llega hasta acá, está perfecto. Ahora, si la sala fuera muy ancha, ya ahí los de medio no van a llegar, también hay que poner paneles ahí. Ahora, ya no van a ser paneles laterales, sino serán superiores. ¿Por qué? Porque tengo que enfatizar el punto medio. Tenemos todo un estudio de lo que tienen que hacer. Bien, sigamos. Vamos a ver ahora qué pasa cuando yo ya voy a trabajar con formas curvas, pero no dentro de la curva, sino fuera, que es otro tema, que muchas veces son escenarios que son curvos o formas curvas arquitectónicas que los usan para proyectar o pasar escena. Entonces, ¿qué pasa con la curva cuando está inversa? Fíjense ustedes. Acá estamos estudiándola adentro, se pongo ahí para afuera. Cuando el punto está adentro, yo tomo la tangente, saco la fuente prima, que son las distancias, y saqué como recién. ¿Qué pasa cuando la fuente está afuera? Cuando la fuente está afuera y este es mi base de apoyo, también voy a tomar para un punto la tangencia, voy a sacar la fuente prima, pero el sonido se fue para allá, se fue a cualquier lado. Por eso muchas veces cuando no está trabajado acústicamente en los espacios exteriores para esa función, digamos, normalmente es conveniente estar muy lejos para poder escuchar correctamente y no cerca, porque el sonido se va muy lejos. Y yo tengo que trabajar con elementos muy cercanos en el entorno para, digamos, hacer que el sonido refleje y vuelva hacia donde están, en este caso, los oyentes. Tendrá que estar en algún tipo de escenario cercano, en algún punto cercano. ¿Okay? Sigamos. Bien, otro tema en acústica.
El otro tema de la acústica básicamente es el espacio urbano. Espacio urbano que, como nosotros sabemos, porque vamos en la ciudad, es una fuente emisora constante y alta de ruidos. Y el primero, lógicamente, no es la planta palomita que decíamos nosotros recién, ni los chicos jugando, ni mucho menos, sino el ruido del tránsito, el ruido de la calle, el ruido diario. ¿Sí? ¿Cómo es el ruido normalmente, o cómo se distribuye el sonido, o el ruido, el ruido, desde una fuente de emisión sonora, por ejemplo, un vehículo, un transporte público, una moto? Y que hablemos de escape libre y mucho menos, algo normal. La ley de distancia dice que, ¿cómo se distribuye el sonido? El sonido se distribuye a partir de la fuente, es decir, en este caso, el punto donde está la fuente. En los primeros 5 metros, el sonido es exactamente igual que en la fuente. Es decir, que si nosotros vamos transitando por una vereda y viene alguien que viene conduciendo desaprensivamente y viene haciendo mucho ruido en la calle, y nosotros estamos en una vereda como son las nuestras de calles tan estrechas y vienen por este caso por la calle, nosotros somos los receptores que vamos transitando, recibimos el mismo sonido que él emitió. Porque hasta los 5 metros de emisión exactamente igual. A partir de los primeros 5 metros, después, cada 10 metros, el sonido se va disminuyendo, ¿sí? 6 decibeles cada distancia que se duplica. Es decir, pongamos un ejemplo. Si yo tengo acá que este auto estaba emitiendo un sonido, supongamos de 80-81 decibeles, el nivel de ruido, ¿sí? Los primeros 5 metros que la vereda son 81 decibeles. Cuando se duplica los 10 metros, ya baja a 75 decibeles. Cuando se multiplica a los 20, porque se van duplicando, ya son 69 decibeles. Y cuando se duplica a los 40, si llegamos a mitad de cuadra, son 63 decibeles. O sea, que cada duplicación de distancia después de los primeros 5 metros, que es constante, se disminuyen 6 decibeles. Si lo pensamos racionalmente, ahí decimos sí, entendemos perfecto, 6 decibeles, cada duplicación de distancia. Imagínense las construcciones que nosotros tenemos en el área central están a los 5 o 6 metros, las veredas. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que llega casi el sonido igual que la fuente se emitió. Por eso es tan difícil reducirlo. No sé si alguno de ustedes tiene a alguien que viva o conoce que vive sobre la Pellegrini, que pasan todos los colectivos de Salta, o sobre, no sé, la Santiago del Estero. O sea, hacete cuenta que viven con el colectivo dentro de su casa, porque es lo mismo. Las cajas sonoras que me decía recién yo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del urbanismo, lo ideal es que los edificios estén alejados de la línea municipal para que puedan reducir por la ley de distancia. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Si acá empezamos con 81 decibeles a los 40 metros, casi mitad de cuadra, estamos con 63, lo mismo es alto. Y estamos a mitad de cuadra, o sea, estamos en el medio casi de la manzana. Y solamente se han reducido 3 veces 6 decibeles. Entonces, quiere decir que lógicamente el ruido urbano penetra mucho lo que es el área construida, consolidada de la ciudad, porque es muy difícil de amortiguar, solamente por ley de distancia. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Lógicamente, elementos vegetales o elementos amortiguantes que por sí solos, normalmente dependiendo del tipo de vegetación, aíslan entre 4 o 5 decibeles, pero no es un árbol, es una pantalla de vegetación, que es un elemento de fuelle que hace que, lógicamente, pongamos distancia y a su vez le sumemos la reducción por distancia, porque si al anterior, supongamos que sean los 40 metros, le reducimos 4 o 5 decibeles, dependiendo del vegetal, si es hoja caduca, perenne o demás, y ya estamos casi, teníamos 63, y le reducimos 5, estamos en 50 y pico, o sea, casi estamos
llegando a un valor normal de una, después vamos a ver, del espacio interior, que lo ideal son 40 decibeles de los espacios interiores. Pero si tenemos que reducir de 80 a 5 metros y es 80, estamos graves. Por eso, digamos, por distancia es muy difícil reducir en la ciudad. Por eso es que a veces cuando se hacen los conjuntos urbanos, siempre se alejan y lógicamente no se ponen paralelos para ir al cordón vereda, siempre oblicuos para que el sonido no incida directamente, justamente por las reflexiones. Y después, para ir poniendo vegetales y elementos que me amortiguen el ruido. ¿Sí? Sigamos. Bien, y si no, es el hecho de construir a distintos niveles, es decir, ya sea que estamos sobre una autopista y los edificios están para abajo, o nosotros conducimos en una calle que está en desnivel y las construcciones están elevadas, de tal manera que el sonido vaya hacia el aire y no hacia las construcciones. Es decir, trabajar con la superficie del suelo para poder reducir, en este caso, niveles y poder reducir la incidencia sonora. ¿Bien? Sigamos. Y la otra es, cuando decíamos recién, trabajar, digamos, alejados y no siempre paralelos, sino que haya múltiples reflexiones y por supuesto tratar de evitar no transmitir el ruido de un edificio, o sea, con elementos amortiguantes, vegetación y demás, para reducir y no afectar otras fachadas, que normalmente son las más, digamos, complicadas, sobre todo son áreas de silencio y demás. Entonces, para ello, digamos, lo ideal es siempre trabajar sobre los lados pequeños para que las zonas que son estares, comedores y dormitorios realmente sean áreas de silencio. Ahora, ojo poner en los conjuntos urbanos estacionamientos y áreas de juego, porque es lo mismo que meter el problema en los espacios silenciosos. Las blancas palomitas fuera, ¿sí? Acá áreas de juego no, pues justamente son áreas que tenemos que silenciar. Entonces, para ello, como a veces cuando no podemos trabajar así, tenemos que trabajar paralelo, hacemos, colocamos las áreas comerciales que son ruidosas, porque funcionan todo el día, un elemento de protección amortiguante, silencio y vegetación, y recién los edificios para protegerlos no solamente por distancia, sino básicamente por elementos naturales que puedan protegerse en el espacio interior. ¿Sí? Sigamos. Bien. Y ahora, lo que hace rato veíamos en imagen es el ruido interior. Ruido que proviene de los locales, ruido que proviene de las instalaciones, ruido que son de impacto o aéreo. ¿Sí? Sigamos. Entonces, bien, ¿cómo hacemos eso? Con buena arquitectura, con buenos arquitectos. ¿Qué hacen? Tratan de, por ejemplo, si yo tengo, supongamos que tengo un hall de entrada, un estar, ¿sí? Un dormitorio, un baño, un dormitorio, cocina, dormitorio, eso es un mal arquitecto. No solamente por las instalaciones, sino funcionalmente, que la cocina esté en medio de los dormitorios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Hacer estar, comedor, baños, hacer muy bien aislado este elemento y que los dormitorios estén en un área protegida, un área privada. No mezclar áreas ruidosas en medio de un espacio silencioso. Y si no, ya en grandes conjuntos urbanos, ¿sí? Tratar de que las áreas sanitarias estén alejadas o estén ubicadas de manera distinta o alternada, ¿sí? Respecto a las áreas de los dormitorios. ¿Para qué? Para que todas las áreas de los dormitorios solamente podamos aislar pequeños espacios que sean ruidosos con áreas ruidosas. Entonces, si podemos, por ejemplo, acá tenemos un departamento y estamos duplicándolo del otro lado, todas las áreas ruidosas de un lado y todas las áreas silenciosas de otro. Es decir, eso es parte de una buena zonificación en la arquitectura, que no es solamente buen funcionamiento, sino buena respuesta. ¿Sí? Sigamos. Bien, veamos otra ley, así vimos la ley de distancia. Veamos la ley de masa ahora. La ley de masa, ¿qué es la que me dice? Que cuando yo construyo con masa, con mucho, digamos, elemento interior en los elementos constructivos, yo tengo, aparte de la masa, aire dentro de esa solución constructiva. Entonces, lógicamente, lo que me genera es una discontinuidad sonora a través de los distintos elementos que componen esa masa. Y eso, lógicamente, se logra no solamente a través de paredes macizas, sino a través de paredes compuestas, ¿sí?
paredes que tengan huecos con cámaras de aire y cámaras de aire que sean aisladas. Entonces, normalmente, por ejemplo, las exigencias por normativa, si yo tengo que separar dos viviendas o una vivienda con una caja de ascensores o escaleras, lo ideal es que la aislación de sonido en esa pared que es homogénea, que lo compartimos, lógicamente crezca en su peso para que tengamos mayor cantidad de masa en esos metros cuadrados y pueda aislarlo mejor. ¿Qué dice la ley de masa específicamente? También se la llama conocida como ley de pesos superficiales. La ley de masa o de pesos superficiales dice que para que una frecuencia sonora determinada a la aislación de un tabique simple, común, aumenta 4 decibeles la aislación cada duplicación de su peso. Eso es masa. Entonces debemos recordar que el peso superficial de un tabique se obtiene multiplicando el peso específico por el espesor del mismo. Es decir, a medida que yo tenga más masa, peso específico por la superficie, voy a obtener la masa y ahí puedo, en este caso, aumentar el aislamiento de un lado sobre el otro en 4 decibeles cada duplicación de mi peso de ese elemento constructivo. Veamos ejemplos. Sigamos. Déjalo de sentar. O sea, acá, como este estuvo muy bien resuelto el elemento constructivo, esta, curiosa, no puede escuchar lo que está pasando en la. Y eso es lo que tenemos que lograr. Que tengamos independencia familiar y no que estemos escuchando qué pasa en la vida privada de los otros a través de las paredes. ¿Bien? Sigamos. Entonces, para poder hacer eso, si usamos la ley de masa, yo digo, si yo elijo un elemento constructivo, ¿se acuerdan construcciones allá largo y hace tiempo cuando le enseñaban los pesos de los elementos constructivos? Bueno, si yo tengo un elemento constructivo que pesa 100 kilos por metro cuadrado, para un tipo de sonido en Hertz normal de 300 decibeles, de 300 Hz, me aísla 40 decibeles. Si yo, supuestamente, tenga, por ejemplo, un ruido exterior, que estoy al lado del aeropuerto y que me salen todos los días varios aviones, que eran 120 decibeles, y yo tengo este muro que me bordea el edificio para este nivel de hertz, o sea, de ruidos, ¿sí? Y me aísla 40 decibeles. Si yo a 120 le disminuyo 40 decibeles, ¿cuánto ruido me estaría pasando? 80. ¿Voy a poder vivir con 80? No. Es lo mismo que tener el colegio dentro de mi casa, se las más palomitas. ¿Cuánto era el ideal? El ideal es 40. 40 durante las horas de la noche, 50 en las horas del día, que hay ruido de los interiores. Pero en las horas de silencio son 40. ¿Sí? O sea, para que haya silencio, yo pueda estudiar y trabajar, es 40. Entonces, lógicamente, no soluciona el problema. ¿Qué pasa si yo aumento la densidad de ese elemento constructivo? Lo llevo de 100 a 200 kilos por metro cuadrado. Para la misma frecuencia, 45. 45. Multiplico, en este caso, es más de 4 decibeles. ¿Quedó claro entonces cómo reducir, digamos, cómo aumentando la masa, digamos, aumento el aislamiento y lógicamente mejora la situación del edificio? Sigamos. Entonces, para eso, veamos algunos ejemplos concretos. Si yo tengo un muro de 15 centímetros de ladrillo revocado a ambas caras, que tiene un aislamiento de 46 decibeles, si yo pongo al duplicarlo 30 decibeles revocados de ambas caras, reduzco 50. Bien. Veamos otros, que ya no sean muros de este nivel. Veamos los elementos livianos que se ponen en los departamentos modernos. Un elemento divisorio de baja densidad de 25 kilos por metro cuadrado. Tiene una reducción, tiene ya un aislamiento de 32 decibeles. Imagínense, si yo estoy teniendo una fiesta con 70, 80 decibeles menos 32, ¿cuánto está escuchando del otro lado? Casi 40. ¿Qué podría ser al principio? Veamos si yo duplico eso, ya aísla 36,
si duplico ahí la 40 y si duplico ahí la 46, que es lo mismo que un muro de 15. Pero estamos hablando de elementos de baja densidad, es decir, elementos divisorios de baja densidad. ¿Bien? Entonces, veamos otro comparativo. ¿Qué pasa si trabajamos con tabiques de hormigón? Porque varios edificios trabajan con tabiques de hormigón. Un tabique de 12 centímetros produce una reducción sonora de 49 decibeles, casi igual que un muro de 30. El tabique es de 12 y el muro de 30, casi la mitad. Un tabique de hormigón de 15, una reducción sonora de 51, un poquito más que ese, y uno de 20, una reducción sonora de 53, un poco más que ese. Estamos hablando de aislamiento, por eso materiales duros y, en este caso, reflexivos. ¿Bien? Sigamos. Bueno, ¿qué pasa si vamos a los ladrillos y son elementos macizos o empiezan a tener aberturas? Por ejemplo, una pared de ladrillo de 14 centímetros de espesor con una densidad de 160 kilos por metro cuadrado tiene una aislación acústica de 47 decibeles según norma. Si yo a esa pared le hago una pequeña abertura, una pequeña ventana, como un dormitorio, con la misma densidad, fíjense cuánto aísla. Redujo hacia el 50%. Es decir, hay mucha pérdida de sonido. Por supuesto, lo puedo solucionar poniendo doble vidrio hermético o cualquier otro material, un vidrio doble con cámara de aire. Pero fíjense lo que pierde por una pequeña abertura. Ventana, vidrio. Hay que tener mucho cuidado con el tamaño de las aberturas y con el tipo de material que usamos para los cerramientos. Porque si no estamos reduciendo algo que era muy bueno a algo que lo reducimos a la vida. ¿Bien? ¿Cierto? Bueno, acá hay la tercera ley, que es la ley, o la última ley, la ley de frecuencia o de insonoridad, como también se llama. ¿Qué dice la ley de frecuencia o de insonoridad? Ya hemos visto la distancia, que era un poco difícil de cumplir. Hemos visto la ley de masa, aumentando la masa del elemento constructivo, y ahora veamos la ley de frecuencias o la ley de insonoridad. La ley de frecuencia o insonoridad dice que la insonoridad o el aislamiento, que es lo que estamos hablando recién, de un cerramiento, aumenta con el aumento de la frecuencia de los sonidos. Para una frecuencia, el doble de la otra, la insonoridad aumenta en 4 decibeles. Entonces, por ejemplo, para una frecuencia de 125 Hz, la insonoridad de un elemento de esa frecuencia van a ser de 32 decibeles. Si la duplicamos, aumenta en 4 decibeles, a 36. Hablando de frecuencias, de sonidos graves, medios o agudos. Si lo llevamos a 500, a 40, si lo llevamos a 1000, a 46, si lo llevamos a 2000, a 50 decibeles. ¿Sí? Entonces, por supuesto que eso se saca de una forma logarítmica. No pretendo que la saquen porque no llegamos a ese punto, pero que sí que sepan que tenemos 3 leyes acústicas, algunas difíciles de cumplir, como la ley de distancia. Esta no es menor, pero sí es importante para salas, y la más común y normal es la ley de masa, que es la que normalmente usamos en la construcción abierta. ¿Cierto? Y bueno, eso es lo importante para mí, conseguir el silencio y que me entiendan y me escuchen, pero que yo pueda transponerle lo que necesito dictarles en clase. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí.